En mis torturados oídos resuena incesantemente un aleteo de pesadilla, y un débil y distante aullido como de algún enorme sabueso. No es un sueño, no es, me temo, ni siquiera locura, ya que mucho ha pasado como para tener esas dudas misericordiosas. St. John es un cadáver destrozado. Yo solo sé por qué, y tal es mi conocimiento que estoy a punto de volarme los sesos por miedo a ser destrozado de la misma manera. En los umbríos e ilimitados corredores de la misteriosa fantasía se arrastra la negra e informe némesis que me lleva a mi propia destrucción. Que los cielos perdonen el capricho y la morbosidad que nos llevaron a ambos a tan monstruoso destino. Hartos de las banalidades de un mundo prosaico, donde incluso las alegrías del romance y la aventura rápidamente se rancian, St. John y yo seguimos entusiásticamente cada movimiento intelectual y estético que nos prometiera una tregua de nuestro devastador hastío. Los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelistas fueron todos nuestros a su tiempo, pero cada nueva moda agotaba demasiado pronto su novedosa distracción y atractivo. Solo la lúgubre filosofía de los decadentes pudo contenernos, y esta la hallamos poderosa únicamente cuando incrementábamos gradualmente la profundidad y el diabolismo de nuestras incursiones. Baudelaire y Huysmans quedaron rápidamente desprovistos de emociones, hasta que finalmente no hubo para nosotros más que el directo estímulo de experiencias personales y aventuras antinaturales. Fue esta estremecedora necesidad emocional la que nos llevó eventualmente por ese detestable derrotero, el cual incluso en mi actual temor menciono con vergüenza y timidez aquel espantoso extremo de la atrocidad humana, la aborrecida práctica de profanar tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras horrorosas expediciones, ni siquiera catalogar en parte los execrables trofeos que adornaban el indescriptible museo que preparamos en la gran casa de piedra donde morábamos juntos, solos y sin servidumbre. Nuestro museo era un lugar blasfemo e inimaginable, en el cual con el satánico gusto de virtuosos neuróticos habíamos ensamblado un universo de terror y corrupción para excitar nuestras hastiadas sensibilidades. Era un cuarto secreto, muy lejos bajo el suelo, donde grandes demonios alados esculpidos en basalto y ónix vomitaban de las muecas de sus abiertas bocas una extraña luz verde y anaranjada, y ocultas tuberías neumáticas alborotaban en caleidoscópicas danzas de muerte los hilos de rojos elementos sepulcrales entretejidos juntos en voluminosos colgantes negros. De estas tuberías nos llegaban a voluntad los olores que nuestros estados de ánimo ansiaban. A veces la esencia de pálidos lirios funerarios, a veces el narcótico incienso de imaginarios sepulcros orientales de reyes muertos, y a veces, como tiemblo de solo recordarlo, el inquietante y espantoso hedor de una tumba abierta. Rodeando los muros de esta repelente cámara había sarcófagos de antiguas momias alternadas con apuestos cadáveres con apariencia de vida, perfectamente conservados y curados por el arte del taxidermista, y con lápidas arrancadas de los más viejos cementerios del mundo. Nichos aquí y allá contenían cráneos de todas las formas, y cabezas preservadas en diferentes fases de descomposición. Allí uno podía hallar las calvas coronillas podridas de nobles famosos, y las frescas y radiantes cabezas rubias de niños recién enterrados. Había estatuas y pinturas, todas sobre temas demoníacos y algunas realizadas por St. John y yo mismo. Un portafolio cerrado, encuadernado en piel humana curtida, contenía ciertos dibujos desconocidos e indescriptibles que se rumoreaba que Goya había consumado pero no se había atrevido a reconocer. Había instrumentos musicales nauseabundos, cuerdas, bronces y vientos, en los cuales St. John y yo a veces producíamos disonancias de exquisita morbosidad y diabólica lividez. Mientras en una multitud de gabinetes de ébano empotrados reposaba la más increíble e inimaginable variedad de objetos sepulcrales saqueados jamás reunidos por la locura y la perversión humanas.
Es de estos objetos en particular que no debo hablar, gracias a Dios que tuve el valor de destruirlos mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. Las excursiones predatorias en las cuales recolectábamos nuestros tesoros innombrables eran siempre eventos artísticamente memorables. No éramos simples ladrones de tumbas, sino que trabajábamos solo bajo ciertas condiciones de humor, paisaje, ambiente, clima, estación del año, y luz de luna. Estos pasatiempos eran para nosotros la más exquisita forma de expresión artística, y dábamos a los detalles una fastidiosa importancia técnica. Una hora inapropiada, un efecto de iluminación discordante, o una torpe manipulación de la tierra húmeda, hubieran para nosotros destruido casi por completo esa excitación extática que seguía a la exhumación de algún ominoso secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de nuevos escenarios y condiciones delectables era febril e insaciable. John era siempre el líder, y él fue quien dirigió finalmente nuestro camino hacia aquel despreciable, aquel maldito lugar que nos llevó a nuestra espantosa e inevitable ruina. ¿Cuál maligna fatalidad fue la que nos atrajo a aquel terrible cementerio holandés? Creo que fueron oscuros rumores y leyendas, historias sobre alguien enterrado por 5 siglos, que había sido él mismo saqueador de tumbas en su época y había robado algo formidable de un sepulcro poderoso. Puedo recordar la escena en esos momentos finales, la pálida luna otoñal sobre las sepulturas, arrojando largas y horribles sombras. Los grotescos árboles, balanceándose malhumoradamente hasta tocar el descuidado césped y las derruidas losas. Las vastas legiones de murciélagos extrañamente colosales que volaron contra la luna. La antigua iglesia cubierta de hiedra que apuntaba un enorme y espectral dedo al cielo lívido. Los insectos fosforescentes que danzaron como fuegos fatuos bajo los tejos en un rincón distante. Los olores a moho, a vegetación y a cosas menos explicables que se mezclaban sutilmente con el viento nocturno que provenía de lejanas marismas y mares. Y lo peor de todo, el grave y débil aullido de algún gigantesco sabueso que no podíamos ni ver ni ubicar con certeza. Cuando oímos este sugestivo aullido nos sobresaltamos, recordando las historias de los campesinos. Porque aquel a quien buscábamos había sido hallado siglos antes en ese mismo lugar, despedazado y destrozado por las garras y los dientes de alguna bestia desconocida. Recuerdo cómo escarbamos en la sepultura de este saqueador con nuestras palas, y cómo nos estremecimos ante la imagen de nosotros mismos, la sepultura, la pálida luna que nos observaba, las horribles sombras, los titánicos murciélagos, la antigua iglesia, los danzantes fuegos fatuos, los nauseabundos olores, el viento nocturno que gemía tiernamente, y el extraño aullido, a medias oído y sin dirección alguna, de cuya existencia objetiva apenas podíamos estar seguros. Entonces golpeamos una sustancia más dura que el húmedo moho, y contemplamos una putrefacta caja oblonga con costras de minerales acumulados del largo tiempo pasado en el imperturbable suelo. Era increíblemente recia y voluminosa, pero tan vieja que finalmente la abrimos y nuestros ojos se dieron un festín con lo que contenía. Mucho, asombrosamente mucho quedaba del cuerpo a pesar del lapso de 500 años. El esqueleto, aunque estaba aplastado en algunas partes por las quijadas de la cosa que lo había matado, se mantenía unido con sorpresiva firmeza, y nos regodeamos en el limpio cráneo blanco y sus largos y firmes dientes y sus cuencas sin ojos que alguna vez habían brillado con una fiebre sepulcral como la nuestra. En el ataúd yacía un amuleto de curioso y exótico diseño, que aparentemente el durmiente había llevado colgado del cuello. Era la extraña figura convencionalizada de un sabueso alado en cuclillas, o una esfinge con un rostro semicanino, y estaba exquisitamente esculpido al estilo oriental antiguo en una pequeña pieza de jade verde. La expresión en sus rasgos era repelente en extremo, sugeridora al mismo tiempo de muerte, bestialidad y malevolencia. Alrededor de la base había una inscripción en caracteres que ni St.
John y yo pudimos identificar. Y debajo, como si fuera la firma del fabricante, estaba grabado un grotesco y formidable cráneo. E inmediatamente al contemplar este amuleto supimos que debíamos poseerlo. Que este tesoro era nuestro lógico botín de esa tumba secular. Incluso si sus contornos no nos hubiesen sido familiares lo hubiéramos deseado, pero cuando lo miramos más de cerca vimos que no nos era completamente extraño. Ajeno era de hecho a todo el arte y la literatura que los lectores sanos y equilibrados conocían, pero nosotros lo reconocimos como algo insinuado en el prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Asred. El horrendo tótem del culto a los devoradores de cadáveres de la inaccesible Len, en Asia Central. Demasiado bien habíamos estudiado las siniestras características descritas por el antiguo demonólogo árabe. Características, escribió, tomadas de alguna oscura manifestación sobrenatural de las almas de aquellos que fueron vejados y roídos al morir. Apoderándonos del objeto de jade verde, le dimos una última mirada al rostro blanqueado y de ojos cavernosos de su dueño y cubrimos la tumba tal como la habíamos encontrado. Mientras huíamos de aquel aborrecible lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de St. John, creímos ver a los murciélagos descendiendo al suelo que tan recientemente habíamos removido, como buscando algún perverso e impuro alimento. Pero la luna de otoño brillaba tenue y pálida, y no pudimos asegurarlo. Así, también, mientras zarpábamos al día siguiente de Holanda hacia nuestro hogar, nos pareció escuchar el débil y distante aullido de algún gigantesco sabueso de fondo. Pero el viento de otoño gemía triste y lánguido, y no pudimos estar seguros. Y menos de una semana luego de nuestro retorno a Inglaterra, extrañas cosas comenzaron a suceder. Vivíamos como reclusos, carentes de amigos, solos, y sin sirvientes en unas pocas habitaciones de una antigua mansión en un lóbrego y no frecuentado páramo. Así que nuestras puertas rara vez eran perturbadas por los golpes de visitantes. Ahora, sin embargo, estábamos contrariados por lo que parecían ser frecuentes manoseos en la noche, no solo en las puertas sino también en las ventanas, tanto las de arriba como las de abajo. Una vez imaginamos que un gran cuerpo opaco oscurecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba contra ella, y en otra ocasión creímos escuchar un sonido de rocío aleteo no muy lejos. En cada oportunidad nuestra investigación no reveló nada, y comenzamos a atribuir los acontecimientos pura y exclusivamente a nuestra imaginación, la misma curiosamente perturbada imaginación que aún prolongaba en nuestros oídos el débil aullido lejano que creímos oír en el cementerio holandés. El amuleto de jade ahora reposaba en un nicho en nuestro museo, y a veces encendíamos velas de aromas exóticos ante él. Leímos mucho en el Necronomicon de al-Asred sobre sus propiedades, y sobre la relación entre las almas de los ladrones de tumbas y los objetos que las simbolizaban. Y nos inquietó lo que leímos. Entonces llegó el terror. En la noche del 24 de septiembre de 19, escuché que tocaban a la puerta de mi recámara. Imaginando que sería St. John, invité al que golpeaba a entrar, pero me respondió solamente una risa estridente. No había nadie en el corredor. Cuando desperté a St. John de su sueño, confesó entera ignorancia del suceso, y quedó tan preocupado como yo. Fue la noche en que el débil y distante aullido sobre el páramo se volvió una temida realidad para nosotros. 4 días después, mientras ambos estábamos en el museo oculto, oímos un suave y cauto arañar en la única puerta que llevaba a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma ahora se dividía, pues además de nuestro miedo a lo desconocido, siempre habíamos albergado temor de que nuestra truculenta colección pudiese ser descubierta. Apagamos todas las luces, nos dirigimos a la puerta y la abrimos de repente. Con lo cual sentimos una inexplicable ráfaga de aire, y escuchamos como si se alejara rápidamente una rara combinación de susurros,
risitas entre dientes, y balbuceos articulados. Si estábamos locos, soñando, o en plena posesión de nuestros sentidos, no tratamos de determinarlo. Únicamente nos dimos cuenta, con la más negra de las aprensiones, que los aparentemente incorpóreos balbuceos estaban más allá de toda duda en idioma holandés. Después de eso vivíamos con creciente horror y fascinación. Mayormente nos abrazábamos a la teoría de que ambos nos estábamos volviendo locos por nuestra vida de excitaciones antinaturales, pero a veces nos complacía más dramatizarnos como las víctimas de alguna fatalidad rastrera y mortal. Las manifestaciones bizarras eran ahora demasiado frecuentes como para contarlas. Nuestra solitaria casa estaba al parecer viva con la presencia de algún maligno ser cuya naturaleza no podíamos suponer, y cada noche aquel demoníaco aullido volvía en el viento que barría el páramo, siempre más y más fuerte. El 29 de octubre encontramos en la blanda tierra debajo de la ventana de la biblioteca una serie de huellas absolutamente imposibles de describir. Eran tan desconcertantes como las hordas de grandes murciélagos que acechaban la vieja mansión en un creciente número sin precedentes. El horror llegó a su culminación el 18 de noviembre, cuando St. John, mientras regresaba a casa al anochecer desde la distante estación de tren, fue apresado por alguna espeluznante bestia carnívora y hecho pedazos. Sus gritos llegaron hasta la casa, y corrí hacia la terrible escena a tiempo para escuchar un batir de alas y ver una vaga y nebulosa cosa negra recortarse contra la luna creciente. Mi amigo agonizaba cuando le hablé, y él no pudo responder nada coherente. Todo lo que pudo hacer fue susurrar, el amuleto, esa maldita cosa. Luego se desplomó, una inerte masa de carne destrozada. Lo sepulté la siguiente medianoche en uno de nuestros descuidados jardines, y murmuré sobre su cuerpo uno de los diabólicos rituales que él había amado en vida. Y cuando pronuncié la última sentencia demoníaca escuché lejos en el páramo el débil aullido de algún gigantesco sabueso. La luna estaba alta, pero no me atreví a mirarla. Y cuando vi en el tenuemente iluminado páramo una amplia sombra nebulosa volando de túmulo en túmulo, cerré mis ojos y me arrojé boca abajo en el suelo. Cuando me levanté temblando, no sé cuánto tiempo más tarde, me fui tambaleando hasta la casa e hice horrorosas reverencias ante el consagrado amuleto de jade verde. Con miedo de vivir solo en la antigua casa en el páramo, partí al día siguiente hacia Londres, llevándome conmigo el amuleto después de destruir, al quemar y enterrar el resto de la impía colección en el museo. Pero luego de 3 noches oí el aullido de nuevo, y antes de que pasara una semana sentía extraños ojos sobre mí cuando oscurecía. Un anochecer mientras paseaba por Victoria Embankment ya que necesitaba algo de aire, vi una negra silueta oscurecer uno de los reflejos de las lámparas en el agua. Un viento más fuerte que el viento nocturno sopló, y supe que lo que le había ocurrido a St. John pronto me ocurriría a mí. Al día siguiente envolví con cuidado el amuleto de jade verde y zarpé hacia Holanda. ¿Qué misericordia podía ganar devolviendo el objeto a su silencioso y durmiente dueño? No lo sabía. Pero sentía que al menos debía intentar cualquier paso relativamente lógico. ¿Qué era el sabueso, y por qué me perseguía? Eran preguntas todavía vagas. Pero había oído el aullido por primera vez en ese antiguo cementerio, y cada evento subsecuente, inclusive el susurro agónico de St. John, había servido para conectar la maldición con el robo del amuleto. En consecuencia me hundí en el más bajo abismo de la desesperación cuando, en una posada en Rotterdam, descubrí que unos ladrones me habían despojado de este único medio de salvación. El aullido era fuerte aquel atardecer, y en la mañana leí de un hecho inenarrable en el barrio más bajo de la ciudad. La canalla estaba aterrorizada, porque sobre una vivienda infame había acontecido una masacre más allá del peor crimen jamás visto en el vecindario.
En una escuálida guarida de ladrones una familia entera había sido desgarrada en pedazos por algo desconocido que no dejó huellas, y aquellos que estaban en los alrededores habían escuchado toda la noche por encima del usual clamor de voces ebrias una débil, profunda e insistente nota como de un gigantesco sabueso. Así que al final estaba de pie de nuevo en aquel cementerio insalubre donde una pálida luna de invierno lanzaba sombras horrorosas, y los árboles sin hojas se balanceaban malhumoradamente hasta tocar el marchito y helado césped y las quebradas losas, y la iglesia cubierta de hiedra apuntaba un dedo burlón al cielo hostil, y el viento nocturno gemía dementemente desde marismas heladas y mares glaciales. El aullido era ahora muy débil, y cesó por completo cuando me acerqué a la tumba antigua que ya había violado una vez, y espanté una horda anormalmente numerosa de murciélagos que habían estado revoloteando curiosamente por los alrededores. No sé por qué fui allí a menos que fuera para orar, o murmurar dementes súplicas y disculpas a la cosa blanca y tranquila que yacía dentro. Pero, fuera cual fuera la razón, ataqué la tierra medio congelada con una desesperación en parte mía y en parte de una voluntad dominante ajena a mí mismo. La excavación fue bastante más fácil de lo que yo esperaba, aunque en un momento me encontré con una interrupción rara. Cuando un esquelético buitre descendió desde el cielo frío y picoteó frenéticamente la tierra de la tumba hasta que lo maté con un golpe de mi pala. Finalmente alcancé la putrefacta caja oblonga y levanté la húmeda tapa nitrosa. Ese fue el último acto racional que yo realicé en mi vida. Porque encogido dentro de ese antiquísimo ataúd, abrazado por un apiñado séquito de pesadilla de enormes, robustos y durmientes murciélagos, estaba la cosa ósea que mi amigo y yo habíamos robado. No limpia y plácida como nosotros la habíamos visto en aquel entonces, sino cubierta con sangre coagulada y trozos de carne y pelo ajenos, y mirándome de soslayo con cuencas fosforescentes y afilados y ensangrentados colmillos entreabrió la boca en un rictus retorcido mofándose de mi ruina inevitable. Y cuando de la mueca de esas mandíbulas brotó un profundo y sardónico aullido como el de un gigantesco sabueso, y vi que sostenía en sus ensangrentadas y asquerosas garras el perdido y fatídico amuleto de jade verde, yo solo pude gritar y huir como un loco, con mis gritos disolviéndose pronto entre los estrépitos de una risa histérica. La locura cabalga en el viento de las estrellas, garras y dientes afilados en centurias de cadáveres, una muerte goteante montada a horcajadas sobre una bacanal de murciélagos de las negras ruinas de los templos sepultados de Belial ahora, mientras el aullido de esa muerta y descarnada monstruosidad se hace más y más fuerte, y el furtivo aleteo de esas endemoniadas alas membranosas me rodea más y más cerca, yo buscaré con mi revólver el olvido que es mi único refugio contra lo innominado e innominable.